Bueno, pues vamos a comenzar. Es tiempo de mirar fuera, de mirar a otras comunidades autónomas o a las asociaciones. El descubrimiento principal que yo he hecho del asociacionismo en la orientación es que hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra. Horacio, digo que es tiempo de mirar fuera, que en otras comunidades autónomas y en las asociaciones. El descubrimiento principal del asociacionismo en la orientación es que hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que en tu consellería. O sea, que hay muchas más soluciones y muy diferentes para los mismos problemas en otros lugares, por lo que nuestras reuniones y nuestros congresos son, como aquí, una olla en ebullición en la que compartimos experiencias y nos apoyamos mutuamente. Buenos días otra vez. Me llamo José Miguel Pareja Salinas, soy el presidente de APOCOVA, la Asociación Profesional de Orientadores de la Comunidad Valenciana. Es verdad que hay pocas personas de la provincia de Valencia y Castellón y somos la mayoría de Alicante, pero os invitamos a todos a participar cuando queráis en vuestra asociación. Estamos integrados en COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, de la que Ana Cobos, la tercera persona, empezando por aquí, es nuestra presidenta, que es de la Asociación de Málaga. Querida Ana, muchas gracias por tu compromiso y, por favor, sigue inspirándonos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, José Miguel, por tu presentación. Gracias a la organización de este congreso, que ya está acabando, podemos decir que está siendo todo un éxito. Gracias y enhorabuena a la organización. Gracias por contar con nosotros, con la COPOE y con los orientadores. Y gracias a todos los que seguís aquí un sábado por la mañana, pues renunciando al descanso, a la familia, por este deseo que tenemos de seguir aprendiendo y colaborar juntos. Así que gracias. El objetivo de esta mesa debate es que sea una mesa dinámica, que participemos con intervenciones cortas, con dinamismo, con vuestra participación también, y que no se trate pues de una secuencia de pequeñas ponencias, sino todo lo contrario, que quede muy abierta y que aprendamos muchas cosas. Como ha dicho José Miguel, se trata de ver de la perspectiva desde otro punto de vista, desde otras comunidades, cómo se solucionan, cómo se abordan problemas, los mismos problemas, desde otras posibilidades, ¿no? El asociacionismo, como decía José Miguel, personalmente soy una convencida de que si estamos juntos tenemos muchas más posibilidades de conseguir lo que queramos que si vamos por separado. Cuando un orientador, un profesional se dirige a una entidad de la Administración educativa, como persona individual, pues tiene poco que decir, pero si como colectivo, como una asociación refrendada por un montón de compañeros, pues eso sí tiene más fuerza. Y en eso estamos. Así que os animamos a los compañeros de aquí de Valencia que os asociéis, que estamos todos en COPOE, que somos casi 3.000 y que estamos luchando. Una de las cosas que hemos hecho en COPOE es poner en marcha una revista que queremos presentar ahora, queremos compartir con vosotros este cuarto número que se hace público aquí y que llevará la fecha del día de hoy, del día que la hacemos pública. La podéis descargar en la web de COPOE, copoe.org, y de forma pues totalmente gratuita y en abierto. Cada revista tiene, no sé si son 8.000 descargas o así, o sea, estamos muy contentas del funcionamiento. La revista es un trabajo de equipo dirigido por un compañero del que estamos muy orgullosos, toda la profesión de los orientadores de España, que es José Luis Galve Manzano.
al que mandamos un abrazo muy fuerte porque acaba de estar recuperándose de una intervención quirúrgica y bueno, yo creo que este abrazo le tiene que llegar porque es un profesional muy reconocido al que tenemos muchísima admiración. Quien no ha leído a Galvez Manzano, pues, y tenemos la suerte de que él dirige nuestra revista. Pues la revista siempre tiene varios contenidos, varios apartados. Hay uno siempre que es de opinión y debate, donde nos publican pues personas del ámbito de la educación y de la orientación pues de la máxima relevancia y que queremos que siga ocurriendo. Y máxima relevancia me refiero a que, pues porque tienen experiencias de innovación o de reflexión que consideramos muy, muy enriquecedoras. Apuntes, también llamamos apuntes teóricos. En esta ocasión hay unos artículos interesantísimos sobre lectoescritura y disgrafía que os animamos. Son cosas muy prácticas, al igual que el apartado de experiencias, donde escribimos también compañeros y compañeras de la práctica. Y bueno, hay, por ejemplo, artículos como para ayudar a evaluar el Asperger, que están muy, muy prácticos. Un estudio sobre el abandono escolar. Y después, en el apartado de la ventana de COPOE, pues ahí comentamos pues todas las novedades que estamos teniendo en las asociaciones. Y, por ejemplo, pues se recoge un artículo sobre este congreso y sus objetivos. También tenemos un apartado de bibliografía comentada, donde recomendamos libros que nos pueden ser prácticos. Así que os recomendamos la revista, que os la descarguéis, que la miréis, que vamos a sacar de ahí muchísimas cosas importantes que nos van a ayudar en nuestro trabajo diario. Y, por supuesto, pues os animamos, bueno, ahí tenemos las 3 que llevamos, vamos ahora por la número 4, y os animamos a publicar. Basta con enviar un artículo, os metéis en la revista y seguís las normas de publicación para ajustarnos al formato. Y nada, deseando estamos de recibir vuestras aportaciones. Muchísimas gracias y esperamos recibir muchas. Pues sin más, vamos a pasar a la mesa redonda que nos trae. Se trata de ver la educación inclusiva en otras comunidades autónomas. Y nos acompañan en esta mesa 3 orientadores. Juan Fontanillas. Juan Fontanillas es director del equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa de la comunidad autónoma de Castilla y León. Es orientador, con muchísima experiencia, ahora ha tenido puestos en la Administración, ha pasado por todas las etapas educativas y tiene muchísima vinculación con la educación especial y también con la inclusión. La compañera, Juan Fontanillas es el compañero que está más a la derecha, la compañera es Andrea Barrios, que es orientadora de Castilla-La Mancha, ahora mismo trabaja en un centro de primaria y que también pues, tiene una trayectoria amplísima desde puestos en la Administración, ha pasado por todas las etapas educativas y también es un valor muy importante para COPOE porque es nuestra tesorera y también forma parte de la directiva de la asociación de Apoclán, que es la asociación en Castilla-La Mancha. El compañero que está más a la izquierda, Jaume Francés, es orientador en Cataluña, en Barcelona, en un equipo de orientación y también pues tiene una trayectoria, los 3 tienen una trayectoria profesional, bueno, pues admirable. La verdad estoy muy contenta de poder moderar una mesa con este nivel de compañeros. Jaume tiene muchísimas publicaciones, experiencia toda también en puestos de la Administración, en todas las etapas educativas, máster, enseñanza universitaria, bueno, es muchísima. Y lo que nos interesa más es oíros, así que nos pasamos a la mesa redonda. Bueno, para comenzar la mesa queríamos hacer la primera pregunta a los 3 y es, ¿cómo está ahora mismo la inclusión? ¿En qué momento estamos
de la inclusión. Ayer decía Gerardo que la inclusión es un sueño, ¿no? En ese sueño que todos tenemos en la cabeza de lo que queremos por inclusión, ¿en qué momento estamos en cada comunidad? Jaume, porque ahora, por ejemplo, sabemos que hay un borrador de una normativa sobre atención a la diversidad en Cataluña y nos gustaría que nos comentaran, a ver, esta normativa, qué puede suponer para la inclusión, cómo la veis los orientadores de Cataluña. Agradecer a la organización que nos hayan invitado, y me parece que es un detalle y que nos permite también expresar las distintas experiencias en los territorios. Yo creo que felicitaría a la Consellería por este congreso, vale la pena decirlo públicamente, este es un buen congreso y que la Comunidad Valenciana lo haya hecho es mejor. Es decir, que después de todo lo que ha pasado, creo que es un buen momento para cambiar, hacer la transición a una etapa distinta. ¿Qué pasa en Cataluña? Pues mirad, no pasan cosas muy distintas. No pasan cosas muy distintas. ¿Qué cosas hay de importantes en este cambio que supone la normativa que Ana estaba insinuando? Os voy a dar una frase y una fecha, y os sonará. Hasta ahora los niños eran agrupados según su discapacidad y no según sus necesidades pedagógicas. Queremos evitar la categorización de los alumnos según su hándicap. Joan Guitart. ¿Sabéis de qué año es esto? Mayo de 1983. Bueno, tuvieron que pasar 26 años para que esto se escribiera en una ley, se llama la Ley de Educación de Cataluña, la LEC. 26 años. Y todavía no ha pasado suficiente tiempo para que su aplicación revierta en un modelo inclusivo perfectamente aceptado por todos nosotros. Pero sobre todo aceptado por las familias, por las escuelas, por todos aquellos que tienen directamente implicaciones, evidentemente por los orientadores. Esto es lo que pasa en Cataluña. Por suerte, la vida continúa, las personas cambian y esto también da pie a intervenciones distintas. En este momento tenemos, y tengo que decirlo también, nosotros como asociación hemos colaborado con la Consellería porque ha habido un cambio, no porque nosotros tengamos que ver exactamente con esa consellería, sino porque ha habido un cambio que nos ha permitido hablar, conversar, compartir, consensuar y llegar a acuerdos. ¿De acuerdo? Y en ese marco hemos intentado explicar de nuevo aquello de decir ni un niño fuera de la escuela ordinaria. Así, dicho así, ni un niño fuera de la escuela ordinaria. Y vamos a ver cuál es de esos ningún niño y en qué forma, cómo se organiza su atención en los centros ordinarios. Entendemos, y eso es una de las cosas que mantuvimos en esa discusión, que también os digo, no fue una discusión fácil. O sea, no es que llegáramos ahí y nos dijeran lo que decís es perfecto y andarán. No, ni mucho menos. Ha sido una discusión profunda porque hay muchos intereses en el juego. Durante este tiempo también ha habido un proceso de mercantilización de la educación especial y eso hay que ser conscientes. Es decir, todo el tiempo que ha pasado sin actuar sobre el sistema público ha significado la construcción de un sistema concertado privado que ha hecho que la Escuela de Educación Especial se convierta en otra cosa distinta de lo que era. Pero voy a destacar, porque me has pedido brevedad, voy a destacar algunos de los temas puntuales. Y a mí me parece que es importante deciros que por primera vez en la historia se dice vamos a educar a los ineducables. Está bien decirlo así, una frase encima de una tarima, pues queda muy bien, no. Pero ¿qué quiere decir eso? Vamos a hablar de aquellos niños sujetos, personas que hoy están por el sistema sanitario de salud que hemos aceptado todos nosotros como sistema de diagnóstico. Yo empiezo a olvidarme de la palabra diagnóstico. Os quiero decir una cosa, yo soy psicólogo clínico, lo quiero aclarar para que entendáis, soy psicólogo clínico y soy psicopedagogo. Pero soy psicólogo clínico, por tanto mi formación inicial se acerca a la salud, no, está de hecho en la salud, ¿no? Por tanto esa mirada durante muchos años ha impregnado mi forma de actuación, mi forma de ser. Pero hay que cambiar eso, hay que sacar el modelo clínico, psicométrico y social de las escuelas y hay que devolver a la educación el papel que tenía antes y que debe recuperar. Ya no me interesa tanto, o no nos interesa tanto, el diagnóstico concreto que se da de ese sujeto, de esa persona, de ese, antes decíamos, discapacitado.
habrá que empezar a pensar eso que se dice diversidad funcional, ¿qué quiere decir? Deberemos empezar a hablar de diversidad funcional, y sacando ese tema nos va a permitir ponernos en relación al currículum en función de las posibilidades, de los potenciales que ese sujeto, ese niño, esa niña tiene en la entrada en la escuela. Es cierto, y me podéis decir, sí, pero eso en secundaria, sí, pero eso con los medios que tenemos, todos, me imagino que todos, por lo menos en Cataluña ha sido así, hemos pasado por una etapa de recorte económico que ha hecho que tuviéramos una actitud, diríamos, de laissez-faire, laissez-passer sobre todos los procedimientos que estaban produciendo en la escuela, y que intentábamos salir lo mejor posible. Esto, por ejemplo, a nosotros, que somos responsables, junto con vosotros, orientadores de centro de secundaria, de dictaminar, lo que Gerardo ayer nombraba, de dictaminar, nos ha producido problemas enormes porque no hemos podido, situar a esos niños en el entorno ordinario, porque el entorno ordinario no reunía condiciones para tener esos niños. Nos imaginábamos que no reunía condiciones. Y es una pregunta que me hago yo mismo y que os traslado. Nos imaginábamos. Alguien ha dicho, los imposibles está en nosotros. Y es cierto, los imposibles está en nosotros. Bueno, ¿y entonces qué hemos hecho? Alimentar la Escuela de Educación Especial con un tipo de niños que van desde los medio bajos hasta los que llamamos pluridiscapacitados. Claro, con lo cual ahí eso se mezcla todo, se pone todo y se coloca todo en ese lugar, sin dar demasiadas opciones a que esas personitas evolucionen correctamente. Mirad, yo vengo de educación especial. Nací profesionalmente en un centro de educación especial y he trabajado toda mi vida profesional en un centro de educación especial. O sea, yo asistía 2 días a la semana a un centro de educación especial. Por tanto, sé qué es un centro de educación especial. También sé que esos niños situados en un entorno distinto pueden evolucionar de forma distinta a lo que evoluciona estando en un centro de educación especial. Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar y a creer en ello, porque si no, no vamos a cambiar absolutamente nada. Puedo decir más cosas, pero por brevedad, este es un tema, esto está pasando en Cataluña. Jaume, cuando dices de cambiar la mirada, vengo a pensar en la experiencia que están poniendo en marcha ahora, que me parece muy innovadora, en Castilla y León. Fijaros, Juan es el director de un equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa. Y en ese equipo estáis contemplando también hacer investigación, pero una investigación desde la práctica y para la práctica. O sea, no esa la investigación que normalmente hemos hablado en educación ha sido una investigación en la universidad, desde la universidad para la universidad, y no sé qué publicaciones de esas que no leemos nadie. Y, no sé, este proyecto de investigación, ¿esto cómo va? Y nos gustaría mucho que nos lo compartieras con nosotros, porque seguramente esa mirada que dice Jaume debería de empezar a cambiar a partir de datos que nos ofrezca la investigación y dar un paso adelante. ¿Cómo lo lleváis? ¿En qué consiste esa experiencia? Bueno, hola, buenos días a todos. Agradecer a la organización la invitación y a los asistentes vuestra presencia, porque si estáis aquí es que creéis en la educación inclusiva. Gracias, Ana, por la pregunta. Un poco la Consejería de Educación, voy a hablar un poco de los antecedentes. Hace 2 años entramos en una reflexión profunda sobre el modelo inclusivo. Ha hablado Gerardo de diferentes sentencias que han salido. Entonces teníamos como un conflicto de cómo encajar las piezas. Y nos dimos cuenta de que las bases más importantes para trasladar la educación inclusiva a los centros educativos y conseguir un modelo equitativo era la sensibilización, la formación y continuar con la investigación para ir dando pasos medianamente seguros. Porque muchas veces nos encontramos que pisamos campos en los que no sabíamos cómo movernos. Luego, los docentes, las familias, los alumnos, la educación inclusiva somos todos, somos toda la sociedad. Tenemos que buscar la forma de encajar esas piezas y que todos creyéramos en ella. La visión en ese momento se desarrolló en un plan de atención a la diversidad que está inminente a la publicación, buscando
el sistema educativo que tenemos, que tiene índices de calidad en los diferentes informes PISA muy alto, con bastantes puntuaciones elevadas, dotarlo de que sea un sistema equitativo. La calidad sin equidad no puede existir. Ahí nos planteamos cómo trabajar con los orientadores, porque los creemos unas piezas fundamentales de trasladar a los centros educativos modelos inclusivos, trabajar con los docentes, con las familias y con el alumnado, que son los verdaderos protagonistas. Entonces se creó este equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa de ámbito regional, que sirva, por así decirlo, que ofrezca 4 funciones prioritarias. Son más, pero las podremos englobar en 4. Una sería el asesoramiento a toda la comunidad educativa. A toda la comunidad educativa quiero decir tanto a la Administración como a la Consejería, como un asesoramiento a los diferentes orientadores, asesoramiento al profesorado, asesoramiento a las familias y asesoramiento al alumnado y a las asociaciones de estudiantes. Otro punto es la formación y la sensibilización. Estos días hemos estado hablando que, bueno, el primer día hablamos de que 2 pilares de la educación inclusiva serían la formación y la accesibilidad. Yo añadiría un tercer pilar, que es la sensibilización. Hablamos que hay que formar el corazón de los profesionales que trabajamos allí. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip, porque ellos son los que trasladan directamente, los que están allí trabajando con todo el alumnado que tenemos. Entonces, una de las funciones que se nos ha dotado es formar y sensibilizar en diferentes metodologías inclusivas para ir generando e ir implantando esas semillas en los centros educativos de un cambio. Nuestra intención es conseguir un porcentaje bastante amplio de aquí al 2020 de centros inclusivos. Otro punto necesario para ir fundamentando esta formación y esta sensibilización es la investigación y el desarrollo y la innovación. En este punto, que es el que me has preguntado un poco, lo que hemos entrado es a hacer una investigación aplicada, una investigación práctica, una investigación que sea directa de los centros. Es decir, que el propio profesorado, en su práctica, en su experiencia educativa, esté investigando a diario, pero muchas veces no sabemos trasladar esa investigación al conocimiento científico real. El CRECIL, una de las funciones que tiene es conseguir que el profesorado, que ese conocimiento que va generando a diario, lo consiga trasladar y esas experiencias de buenas prácticas en educación inclusiva se consigan trasladar a la comunidad, ya sea por artículos científicos, participando en revistas o de la manera que sea, que lo conozca y que se den abierto a toda la comunidad educativa. En investigación también estamos trabajando en diferentes proyectos nacionales, europeos, también a nivel psicopedagógico, en hacer un cambio en la evaluación psicopedagógica, que sea una evaluación psicopedagógica contextual, que no se centre tanto en el modelo clínico, que nos hemos dado cuenta de que nos damos contra un muro, y enfocarla más en un modelo contextual social. En ese punto es muy importante, desde nuestro punto de vista, los factores de detención precoz. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de todo el alumnado, no únicamente del alumnado y de las personas con discapacidad o con diversidad funcional, sino todo el alumnado. Y tenemos que detectar tempranamente para realizar una intervención temprana de una manera no clínica, sino pedagógica, es decir, dotar al propio profesorado ordinario de las herramientas en las cuales pueda detectar cuáles son las posibles dificultades y puede intervenir el propio docente de una manera inclusiva dentro de su contexto del alumnado. No solo el propio docente, sino el propio alumnado, porque la intervención ya no la visionamos como la intervención de un especialista, sino como una intervención global dentro del aula. El problema no es de un alumno, sino que es algo que debemos de resolver el centro y el aula. En esas investigaciones estamos trabajando también en diferentes líneas con universidades, en screenings más pedagógicos que clínicos, y todo ello esperamos que nos desemboque en el cuarto pilar, que es la elaboración de materiales inclusivos para los centros. Materiales, vamos a ver, entendemos que en la educación inclusiva no tenemos una fórmula mágica. Podemos tener un abanico muy amplio de posibilidades y un abanico muy amplio de recursos, de materiales, pues que esa investigación nos permita generar un abanico amplio de recursos
que sean abiertos, que sean libres y que los propios docentes, las propias familias o los propios alumnos los puedan ir trabajando o ir mejorando o ir generando ellos mismos. Ese es un poco los 4 pilares en los que trabajamos en estos momentos el CRECIL. ¿Y en qué fase estáis ahora? ¿Esto acaba de ponerse en marcha o ya tenéis recorrido? Pues vamos a ver. Me parece interesantísimo. Sí. Y muy Hemos innovador. comenzado con muchas ganas en el 1 de febrero a trabajar en la comunidad. La cuestión es que, como todo lo que se pone en funcionamiento, exige un proceso y va poco a poco. Ya los 4 nichos de los que he hablado de trabajo ya están prácticamente estructurados, ya estamos trabajando en ellos. Estamos trabajando, recorriendo toda la comunidad autónoma, a las diferentes provincias, para ir trabajando directamente con los orientadores. De momento nos quedan únicamente 2 provincias de la comunidad autónoma para directamente hablar con los orientadores. Es un momento ahora de un proceso de construcción del CRECIL. También consideramos que el CRECIL no tiene que ser construido por unos profesionales, sino que tiene que ser abierto a la sociedad. Entonces, también la construcción, desde el enfoque que queremos dar, es que no sea ni la consejería ni los profesionales que hemos entrado en el CRECIL los que construyamos el CRECIL, sino que seamos toda la sociedad de Castilla y León la que poco a poco la vayamos construyendo. Entonces, para eso nos requiere muchísimo tiempo de nuestro trabajo estar en contacto directo con asociaciones de familias, con asociaciones de padres, con niños con diferentes dificultades o con diversidad funcional, y en ese contacto directo, en ese diálogo que mantenemos con ellos, ir nutriéndonos nosotros de su propio conocimiento e ir construyendo el propio equipo multiprofesional a las necesidades que demanda la sociedad en estos momentos. Pero llevamos febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses funcionando. Entonces, estamos en un momento de muchísimas reuniones, muchísimo trabajo y muchísimos viajes. Contáis con los orientadores para, como una pieza básica para que esto pueda ponerse en marcha, ¿no? Sí, hace 2 años, en el 2014, nos comenzamos, yo, como has dicho antes, he estado de técnico en la consejería, comenzamos a replantearnos el modelo educativo de la comunidad y buscar un modelo equitativo. En ese planteamiento, el plan de atención a la diversidad es público, está en Gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. En ese planteamiento nos dimos cuenta que los orientadores eran, desde nuestro punto de vista, una pieza estratégica del sistema educativo, porque no queríamos un orientador clínico, como muchas veces nos habíamos encontrado, sino un orientador real, un guía, un mediador, y que fuese el dinamizador de la educación inclusiva, el estratega de la educación inclusiva, conjuntamente con el equipo directivo dentro de los centros. Entonces, prioritario para eso tener una ley. En estos momentos, estamos a punto también de publicar la nueva legislación, el nuevo decreto que regula el modelo de orientación, en el cual la figura del orientador y la figura de los servicios de orientación de la Comunidad de Castilla y León ya se les pone como elemento estratégico clave de los centros educativos para lograr este apoyo y este nuevo enfoque educativo. Bueno, nuevo no, porque no es nuevo, pero este enfoque educativo que es la educación inclusiva. El orientador, como dices, elemento estratégico para llevar a cabo la inclusión. Quisiera pedirle a Andrea, como orientadora en Castilla-La Mancha y además orientadora en un centro de primaria. Como todos sabéis, en Castilla-La Mancha fue la primera comunidad donde se puso en marcha el que un orientador estuviera a tiempo completo en centros de educación infantil y primaria. Como elemento estratégico, el modelo, tener el orientador todos los días en un centro, entiendo que tiene que suponer algo, ¿no? Algo diferente. Y ya tenéis recorrido, lleváis décadas con este modelo. ¿Cuál sería tu valoración después de tantos años de experiencia? Bueno, yo antes de nada, igualmente extender la felicitación por el cambio en la comunidad
y por este congreso que creo que va a ayudar también a ser un poco un revulsivo para empezar a movilizarnos todos un poquito más. Y agradecimiento también desde Apuclán por habernos invitado a esta mesa y poder expresar nuestras experiencias. Bueno, desde Castilla-La Mancha partíamos desde el 2002 de un modelo de interculturalidad y cohesión social, que era un modelo inclusivo. Eso se desarrolló en un decreto de atención a la diversidad que permitió, iba dirigido a todo el alumnado, desde todo el profesorado. No había profesorado que atendía a determinados alumnos, sino desde todo el profesorado y a todo el alumnado. Partía de los principios de equidad, igualdad y cohesión social. Y la consejería apostó mucho por este modelo, formando a los centros, a los equipos directivos, a los orientadores, e impulsó programas de mejora y éxito escolar. Fue muy ilusionante esa etapa, ¿no? Y colaboraron todas las consejerías, hubo incorporación de profesionales permanentes en los centros, ya no se medía cada centro por número de alumnos con necesidades educativas especiales, sino un PT en cada centro. Los PTSC, los profesores de servicio a la comunidad, también estaban en los centros. Nosotros también se crearon las unidades de orientación en los centros y los orientadores estábamos en los centros. Eso que nos permitía los orientadores, yo desde mi experiencia, que además yo he estado de orientadora siempre en centros, porque partí del programa experimental de SAPOE, de Servicios de Apoyo Psicopedagógico Escolar, del año 88, que ya era orientadora en centros. Entonces, mi valoración de ser orientadora dentro de los centros es muy positiva. ¿Por qué? Porque nos permite estar al lado de los compañeros. Es decir, nos permite no solamente asesorar, sino estar al lado de, colaborar con ellos en las medidas de implantación y de implementación sobre inclusividad. Porque no te viven como el asesor que viene de fuera, sino un compañero más que le ayudas y que colaboras con ellos. Como tienes tiempo y estás en el centro, yo entiendo que cuando se organiza en equipos, los equipos vienen a matacaballo, tienen varios centros, hacen lo que pueden, casi siempre es evaluación psicopedagógica. Nosotros, por ejemplo, en la evaluación psicopedagógica nos organizaron por equipos de zona para coordinarnos y formarnos. Eso nos permitió hacer una evaluación, ponernos de acuerdo en una evaluación de necesidades educativas, no tanto en un modelo de déficit como el modelo clínico, sino como una evaluación de necesidades educativas y evaluando todos los contextos y aportando qué necesidades hay en el contexto para que faciliten al alumno su inclusión en el aula. A ver, ¿ahora en qué momento estamos? Pues un momento un poco desilusionante, porque partimos con un modelo muy bonito, un modelo que era la panacea un poquito, y ahora, pues debido a la crisis, a las políticas de recorte desde hace 4 años, pues estamos un poco desilusionados. Esperemos que volvamos a recuperar esa ilusión, porque aquello fue un movimiento, sigue siendo en algunas, todavía mantenemos e insistimos los orientadores en mantener las reuniones de zonas para nosotros seguir haciendo un poco todo este proceso que hacíamos, pero ya, por ejemplo, en los centros se pedía el plan de atención a la diversidad. Aparte del decreto, que desarrollaba muchísimas medidas inclusivas, a los centros no se nos pedía el plan de atención a la diversidad. Eso se ha dejado de pedir. Es decir, que según la Administración considera más importante unas cosas, se ha trabajado en estos años más la excelencia. Y bueno, pues esperamos volver a recuperar esa ilusión que nos ha gustado tanto a los que estábamos ahí en ese modelo, y que bueno, no es que fuera la panacea de todo, porque teníamos nuestros más y nuestros menos, pero al menos teníamos una línea que nos orientaba bien desde la consejería y que nos
y que no favorecía la autonomía de los centros en formación, en metodologías, porque una de las cosas por las que se apuesta menos... A ver, yo entiendo que las TIC es verdad que son un gran avance para estar ahí y para incluir y para motivar, pero también es verdad que es una política de las empresas y que en función de y que las empresas se han dedicado más a eso, a desarrollar las TIC, a desarrollar que si el modelo bilingüismo, que si no sé qué, pero de metodologías, qué poca insistencia se hace en ello. Y yo creo que una de las cosas claves también, aparte de crearnos el modelo y desarrollarlo desde las autoridades, es que insistir en metodologías, que es algo que se hace poco. Y bueno, pues eso es un poco... Claro. Nosotros esperamos recuperar un poco la ilusión y que, sobre todo, nosotros seguimos con la ilusión, pero que la recupere la Administración de nuevo. Pues fíjate, Andrea, que hablaba Juan de la evaluación psicopedagógica contextual y en el modelo de Castilla-La Mancha, cuando hay un orientador en un centro, ya sea de primaria o de secundaria, o en secundaria cuando se tiene también una ratio, porque hay que hablar de ratio. Y ya sabéis que la UNESCO habla de 250 alumnos y alumnas por profesional de la orientación si queremos hacer calidad. Y es muy incoherente hablar de evaluación psicopedagógica contextual cuando la tiene que realizar una persona que va a un centro una vez a la semana o una vez cada 15 días, como ocurre cuando trabajan los orientadores en los equipos. Es que aquí te permite conocer muchísimo más a todo el alumnado, a las familias, al profesorado. Es que te permite una relación mucho más cercana. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo el modelo de orientación dentro de los centros y a nuestra asociación en concreto, en general, también. Pues entonces seguimos apostando por ese modelo. Lo único que pedimos es que la Administración recupere y nos mantenga la ilusión que tuvimos en ese tiempo de seguir trabajando en este modelo, porque es verdad que la evaluación psicopedagógica en general la seguimos trabajando en el modelo contextual y seguimos haciendo las políticas educativas que hacíamos y los modelos de actuación en los centros que hacíamos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que es la Administración la que nos exige otras cosas ahora para hacer. Sí. Y entonces, si te da mucho trabajo, pues a lo mejor eliminas lo que no te pide. Y el modelo de atención a la diversidad, como un modelo inclusivo y de cohesión social y de interculturalidad, la verdad es que es un modelo muy bonito. Pues para tocar como decía, desde luego. Para llegar al corazón de los profesionales y formar, como decía Juan, desde el corazón de la sensibilidad, pues hay que estar. Y es que no es como lo de aquellos padres que decían, no, yo es que a mi hijo le doy le dedico poco tiempo, pero tiempos de calidad, 10 minutos de calidad. No, vamos a ser un poco coherentes. Hay que estar en un centro para convivir con los compañeros, para ser esa ayuda, estar allí presentes, para poder hacer una evaluación psicopedagógica contextual, para poder hacer un asesoramiento desde la cercanía, porque todo lo demás pues es y yo diría difícil de llevar en práctica. Que sería, a mí me removí mucho también ayer, que lo sé, que lo sabía, todas las palabras que salieron aquí de derechos humanos. Eso tenemos que convencer a los profesores de que son derechos humanos y que no es vuelta de hoja, es que no es voy por aquí ni voy por allí, es que son derechos humanos. Mira, hay una frase que os la voy a leer que me gustó mucho de Pernod, que dice: una pedagogía que trata igual a los desiguales es desigualadora y produce fracaso escolar. Y eso es lo que estamos haciendo las escuelas en general. Con la historia de la igualdad nos creemos que la igualdad es tratar por igual a todos y no, y solamente tener a unos cuantos ahí que les tratamos diferentes porque tienen necesidades educativas, cuando todos, el alumnado, tiene necesidades educativas. Unos en unos campos y otros en otros. Ana, pues me gustaría añadir algo, porque yo creo que las cosas van cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, el modelo de intervención desde el centro es un modelo válido, el modelo de intervención desde un equipo profesional es otro modelo válido. Es decir, la combinación de ambos modelos es mejor.
desde nuestra experiencia. Esto, no debo decir que es, hay que decirlo claro, porque, por ejemplo, permite que haya una interrelación entre servicios, centros y familias distintas de las que hay en un modelo, una persona en un centro, es distinto. Pero a mí me gustaría añadir algo que no es nuevo, que lo sabemos todos. En este momento, necesariamente, tendremos que empezar a pensar muy en serio en el tema de trabajo en red. Entonces, que es un tema que no es nuevo, pero que hay que estructurarlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque nadie tiene el saber completo, y ojalá no lo tenga nunca. Es decir, nadie lo sabe todo. En segundo lugar, porque las versiones que se dan, las miradas que tú decías, de la vida del profesional, corresponden en ciertos momentos y de forma distinta a cada uno de los profesionales que actúan. La mirada sobre un mismo tema del director del centro, del psicopedagogo, del padre y del médico de cabecera no tienen nada que ver muchas veces. Pero son complementarias, pueden claro, serlo. son complementarias, Claro. pero hay que plantear el trabajo en red desde la igualdad, ¿no? No desde yo, que soy técnico y sé más que tú, padre, cállate por favor que te voy a decir lo que tienes que hacer. No, se ha acabado esto. Esto se ha acabado. Si hablamos de derechos, los derechos también están en los padres. Es un símil a lo que decimos construcción de ciudadanos libres. ¿Qué risa me da? ¿Qué risa me da cuando en los institutos los chavales o los adolescentes no pueden hablar y si hablan son considerados que crean problemas? Entonces, ¿qué hacemos en los institutos? ¿Construimos ciudadanos libres? ¿Participan de las decisiones sobre su propia vida educativa, los planteamientos de aprendizaje de los alumnos? Hombre, yo no digo que no haya experiencias que solucionen. Estoy hablando no de lo concreto, estoy hablando de lo general. Pero en general, incluso diría más, nos molesta que alguien opine sobre lo que nosotros planteamos. Esto requiere otra forma de plantear la intervención psicopedagógica, la orientación, en la consideración de que la red es fundamental. Porque también los médicos o el sistema clínico de la salud tiene que cambiar la mirada. No puede ser que cuando, por ejemplo, me he encontrado con la experiencia de pedir un informe de determinado diagnóstico en el médico, no haya informes, sino lo que haya es un informe verbal. Pero no únicamente eso, sino lo que haya es una exigencia del cumplimiento de la normativa que ese médico, ese psiquiatra, ese psicólogo clínico me da sobre yo, que soy un orientador que desconozco. En todo caso, podría ser pedagogo, pero si soy maestro, todavía me lo pones peor. Entonces ya no tienes derecho a poder decir absolutamente nada. Eso hay que cambiarlo. Eso es un modelo del siglo XX, perdón, en el siglo XX se hicieron cosas maravillosas, pero es un modelo del siglo XX y debemos avanzar hacia otro modelo mucho más complejo. Porque los problemas son más complejos. No hay mayor complejidad y a problemas complejos hay que darle salidas complejas. No es así de sencillo. Nosotros intentamos avanzar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que decía a la consellería es decir, formación, ¿no es? Coincido en eso. Oye, hay que hacer una formación de abajo arriba de todo el sistema. ¿Cómo vamos a hablar de inclusividad si resulta de que hace no sé cuántos años que no lo estamos practicando, a pesar de tener una ley? Habrá que formar sobre eso, digo yo. Habrá que formar, ponerse de acuerdo. Pero además habrá que tener continuidad formativa. Comentaba con compañeros que están por aquí de equipos ayer cenando, cuando los equipos hemos tenido una formación, que yo me acuerde una vez, en serio, una vez en un montón de años, un montón de años. Lo demás son formaciones que muchas veces han sido fruto de nuestra propia decisión personal, Es decir, profesional, y esto lo hemos hecho todos. Como la administración no formaba, ya nos formábamos nosotros, en lo que nos gustaba, en lo que nos parecía, nuestra propia experiencia, aquí, donde sea, ¿no? Pero eso hay que garantizarlo, si no, ese derecho no se va a cumplir. No se va a cumplir. Esto es otro tema. Y una cosa me parece importante en ese discurso. Hay que hacer que los centros de educación especial sufran en positivo, una transformación paulatina hacia centros proveedores de servicios. Entiendo que habrá niños que tendrán que hacer un papel en el centro de educación especial, pero la mayoría de centros pueden transformarse en centros proveedores de servicios. Me acuerdo de que, me parece que fue un autor inglés que vino a Barcelona invitado por la DINCAT. La DINCAT es la patronal de educación especial. Y dijo, ¿cuántos niños tenéis? Tantos. ¿Cuántos profesores tenéis? Tantos. Pues ponéis un niño en cada centro y sobran profesores. Y tenía razón. Esto es decirlo de una forma tal, pero tenía razón. Entonces hay que
volver a plantearse todo esto, lejos de los modelos mercantilistas, lejos del modelo médico, lejos... No, desde la escuela. Desde la escuela. Quizá, y respondiendo a un inspector que decía ayer, habría que hacer evaluación de la evaluación psicopedagógica, estoy de acuerdo, o sea, hay que revisar ese proceso, pero quizá lo que habría que evaluar es todo el proceso de intervención psicopedagógica. Todo el proceso de intervención psicopedagógica. Bueno, pues son ideas sobre las que hay que continuar discutiendo, ¿eh? No está bien. Has introducido unos temas de una reflexión que tendríamos que tener mucho tiempo y luego deberíamos de hacerla, desde luego. Yo también creo que hay que introducir en los centros la cultura de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, eso... Que no tiene nada que ver con las reválidas. No. Por supuesto. La cultura de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el profesorado, no para los alumnos. Pues... Sino que es... Nos avisan de... Perdona, termina. No, eso. Que yo creo que eso ayuda mucho. No es evaluar a los alumnos, es evaluar nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluarlo de forma continua. Porque eso nos permitirá hacer cambios si evaluamos de forma seria. Y esa cultura, pues no la hay en general. Pues los tres ponentes han planteado muchos retos para el futuro y bueno, pues quería yo haber terminado pidiéndoles a cada uno una frase sobre cuál sería, en una frase, el reto que tenemos para mirar hacia el futuro. Pero no es posible, la compañera me mira con cara angustiada de que ya no podemos extendernos más. Pero bueno, vamos a recibir ahora al profesor Gabilondo justamente con miradas hacia el futuro, así que seguro que él nos va a resolver estas pequeñas cuestiones. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.